amigas y amigos de Radio Satelitevisión y Americavisión. Con gran placer, presentamos la franja cultural, llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. Vamos al aire. Lo maravilloso, lo mágico, lo bello, lo intenso, todo lo perdí en un instante. Brenda Boboar, Argentina, derechos reservados. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya al programa de todos los miércoles, La Poesía y el Cine. Mi nombre es Héctor Marreros y les doy una cordial bienvenida a este segundo programa del año. Muchísimas gracias a nombre de Radio Satelitevisión y Americavisión de Chile y a nuestra gerente general América Santiago. Y a ustedes por su fiel sintonía. Todos los miércoles, 11 horas para Perú y en el resto de los países a la hora que indique la emisora. Acabamos de escuchar Instantes. Era el poema que servía de cortina para el programa de hoy, de la autora Brenda Boboar de Buenos Aires, Argentina. Ella es docente en la especialidad de letras, ¿no? ¿Cómo estás, Brenda? Bienvenido a la franja cultural, la poesía y el cine. Muchas gracias por estar acá, Brenda. Buenas tardes, señor Héctor Marreros. Brenda Boboar les agradece esta posibilidad de estar en el programa que se emite por Radio Satélite Televisión y Americavisión Chile. Bien, Brenda. Lo que me llamó mucho la atención, aparte de tus poemas, es una de tus publicaciones. Brenda pues escribe microcuento, poesía, en fin. Pero lo que me llamó mucho la atención es una de tus novelas que se titula Cartas. ¿Por qué crees que es un buen argumento para un guión de cine, Brenda? Si tengo que hablar de mi novela Las Cartas, que escribí en memoria del ex campeón del mundo Carlos Monzón, debo hacer alusión a una historia de amor, de pasiones, de odios, de intrigas y desencuentros, con un final sorprendentemente inesperado. Creo que sería un buen argumento para un guión cinematográfico, porque a partir del hecho acaecido en la trágica madrugada del 14 de febrero de 1987, cuando el ex campeón del mundo, Carlos Monzón, asesina a su expareja Alicia Muñiz, comienza en Argentina a crearse un movimiento en contra de la violencia hacia la mujer, violencia psicológica, violencia física, en la cual la misma vivió inmersa por muchos años y creo que aún hoy no termina de resolverse judicialmente. Esta película sobre la vida del ex campeón del mundo, Monzón, se encuentra en la plataforma de Netflix. Por eso yo quise crear una historia ficticia y recrear de una manera como eje que involucra ambas partes, pero que en un punto el protagonista, al que llaman campeón y asesino, en una sociedad de entonces dividida, también puede ser inocente. Yo creo que nos invita a la reflexión este argumento, y creo que como el libro, la novela, ha tenido ya varias ventas, creo que ya se está agotando, me parece que tiene aceptación en el público. Los femicidios parecen ser en el mundo moneda corriente. Y es una manera también de reivindicar a la mujer en una sociedad machista que la excluye y que de un modo u otro debemos acompañar todos estos hechos de no violencia, estos hechos de
desventuras, ¿no? Que los hijos después terminan pagando las consecuencias. Brenda, aparte de escribir novela larga, novela corta, ¿desde cuándo tú te inclinas y decides escribir poesía? ¿Desde cuándo he decidido escribir poesía? Ha sido desde muy niña. Contemplar la naturaleza para mí siempre fue ver la obra de Dios. Yo creo que frente a todas las desventuras, a toda la malicia que pueda existir en el mundo, la poesía siempre, siempre ocupará un lugar preponderante. Esta vida está llena de amarguras. Las guerras, el hambre de los niños, y frente a todo ese horror, el poeta es quien debe y deberá siempre poner y plasmar a través de la palabra y de la escritura, con su pluma, un canto a la paz y a la esperanza. La poesía nos salva de todo ese caos que vivimos los seres humanos. A veces poseemos un caos interior que le sucede a muchos seres humanos. La poesía nos resurge. Fíjese que a partir de la revolución industrial comenzó a predominar el auge de las fábricas, el humo corrosivo, que por ende todo lo corrompe, esas ansias insaciables de poder del ser humano. Y frente a todo esto está la poesía. Los poetas de antaño decían que la poesía noble, genuina, brota del campo, de los árboles. Y yo creo que frente a todo esto, frente a toda esta avidez de poder, siempre formará parte de mí misma. Gustavo Adolfo Bécquer decía: podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Desde muy niña lo descubrí y durante mi carrera primaria, secundaria y terciaria siempre lo llevé en mi alma, trabajando con mis adolescentes en secundaria, que creo que los niños y ellos son el elemento más noble que posee el mundo, y sobre eso debemos trabajar. Siempre que exista la poesía habrá una luz en el mundo, siempre. Brenda, actualmente tú sigues en la docencia en el área de literatura, y esta misma formación que vos has tenido, ¿cómo crees que ha influido en tu formación como escritora y poeta? No, actualmente no ejerzo la docencia porque yo trabajé como profesora en letras en secundaria, como ya le había dicho, más de 25 años, y decidí ya cumplir esa etapa para dedicarme de lleno a esto que es lo que más amo, ¿no? La escritura, la novela, la poesía, los microcuentos. No creo que haya influido en mi actividad laboral como escritora, porque el poeta, el escritor, tiene una visión del mundo y lo plasma en el papel mediante la pluma y a través de la palabra. Yo he vivido experiencias maravillosas con mis alumnos, me han enseñado mucho y yo les he transmitido mis conocimientos, y creo que lo que más ellos han absorbido es
ese afecto que nos transmitíamos mutuamente, y creo que de eso se trata. Pero en cuanto a que mi actividad como docente en enseñanza secundaria, no puedo decir que ha influido como escritora, porque el escritor se inspira en la naturaleza, se inspira en hechos quizá muy tormentosos y dolorosos de la vida. Yo viví situaciones maravillosas con mis alumnos, en las cuales, reitero, ellos han aprendido y yo también, pero el escritor es una persona aparte del profesional. Y bueno, creo que puedo responder esa pregunta con absoluto conocimiento de causa, ¿no? Porque han sido muchos años, y usted ve que poetas que han sido maravillosos no han tenido una escuela sólida, sino que todo ha brotado desde el alma. Y fue así realmente, creo. Y así será siempre, siempre, siempre. Bueno, vamos a escuchar otro de los grandes poemas de nuestra invitada de hoy, la argentina Brenda Bouvier, Sonidos de viento. No te inclines sobre el canto, las hojas de otoño no caen doradas de llanto en su inmensa agonía. Traen las manos cientos de frutos del huerto. Comienza otro invierno después del invierno. Haz con un cristal de agua sonidos de viento. La noche negra, inmensa, cierra sus ojos siniestros y tú te hallas tibio entre el silencio perpetuo. Llévame. Brenda Bouvier, Argentina, derechos reservados, de voz de ausencia. ¿Cómo lo calificarías a tu poesía que produces? ¿Y en qué está inspirada o qué pretendes transmitir? La poesía que produzco yo la calificaría como poesía lírica. Es la poesía que expresa sentimientos, poesía lírica. Siempre le decía a mis alumnos que proviene de la lira. Y bueno, esos sentimientos están plasmados en el papel, y cuando era muy jovencita brotaban desde el alma, pero ahora es algo como estructurado, es algo que lógico. Yo puedo leer una frase o una palabra y ya de ahí me brota un poema, pero de una manera mental, que lo paso por la razón más que por el sentimiento, ¿no? Los años que van transcurriendo a uno le van enseñando, y la práctica también. Yo creo que la poesía lírica es una poesía que siempre llegará al alma de las personas, pero sobre todo al alma de los jóvenes, de los adolescentes. Y bueno, yo pretendo transmitir amor, pretendo transmitir paz y pretendo transmitir todo lo maravilloso que pueda existir en la naturaleza y en el mundo. De eso se trata la poesía, yo ya lo había dicho y lo reitero. Y eso es lo que yo quiero tratar de dejar, un mensaje de amor, de paz, de esperanzas. Y en este mundo tan hostil, creo que de pronto tener un momento de calma y sentarse a leer un libro y unos versos
reconfortan realmente el espíritu y nos llenan de esperanza y de deseos de crear. La creación es maravillosa y siempre lo será. Más allá de todo, más allá del dolor, más allá de las injusticias, siempre estará la creación y eso lo superará todo siempre. Ese es el mensaje que yo puedo dejar. Cuando un ser humano sufre, tiene que crear y dejará lo mejor de sí en esta vida. Pasemos al área de cuento, porque tú eres un poco multifacética, Brenda. Entremos al cuento. Cuéntanos acerca de tu creación en el cuento. ¿Cuáles son los que más sobresalen? Si tengo que hablar de mi poemario, Voz de Ausencia, puedo decir que fue el primer libro de poesías que escribí. En él volqué todos mis sentimientos de juventud y todos tratan y le cantan a un amor ausente, por eso el título. No fue publicado todo el libro, pero sí han obtenido galardones muchos de sus poemas y bueno, se han hecho conocidos, inclusive participaron algunos en la Feria Internacional Virtual del Libro en los Estados Unidos, en Centroamérica. Y bueno, yo no lo publiqué hasta este momento porque considero que la poesía ya no tiene mucha aceptación y eso me lo han dicho en la editorial también. Pero lo haré en un futuro, sí, quedará plasmado en el papel porque esa voz de ausencia, ¿no? que le canta a seres que no están, pero que permanecerán por siempre en nuestros corazones. Y bueno, cuando lo comencé era muy joven y después siguió durante muchos años esa ausencia porque yo curiosamente lo comencé a escribir a los 20 años. Ese poemario está plagado de metáforas, de recursos estilísticos, de figuras comparativas, de oxímoron. Y lo terminé casualmente cuando esperaba a mi hijo a los 40 años. Ahí terminó la ausencia. Y me dejó mucho porque me hizo ver que no solo viven en nosotros los seres que no están, sino los seres que están presentes, nos dan toda la felicidad y el empuje para continuar y para seguir creando. Creo que cuando uno puede brindar lo mejor de sí, luego queda el recuerdo y todo lo que ha dejado, toda la obra que ha dejado en el mundo. Ahora sí, vamos a escuchar otro poema espectacular. Huid, dejad blanco el camino de ausencias. Las almas muertas descansan en su agonía. Lejos, lejos quiero tus ojos y el dolor del aire en el sendero, azotando como una campana la bruma del puerto. Tú te hallas tibio en un hueco de tus silencios. No dejes que los árboles caigan solitarios como los pájaros. Brenda Beauvoir, Argentina, Derechos reservados, de Voz de Ausencia. Brenda, háblanos un poquito amplio sobre tu poema Voz de Ausencia. ¿En qué está inspirado y cuándo lo publicaste?
Si tengo que hablar de mi poemario, Voz de Ausencia, puedo decir que fue el primer libro de poesías que escribí. En él volqué todos mis sentimientos de juventud y todos tratan y le cantan a un amor ausente, por eso el título. No fue publicado todo el libro, pero sí han obtenido galardones muchos de sus poemas y bueno, se han hecho conocidos, inclusive participaron algunos en la Feria Internacional Virtual del Libro en los Estados Unidos, en Centroamérica. Y bueno, yo no lo publiqué hasta este momento porque considero que la poesía ya no tiene mucha aceptación y eso me lo han dicho en la editorial también. Pero lo haré en un futuro, sí, quedará plasmado en el papel porque esa voz de ausencia, ¿no? que le canta a seres que no están, pero que permanecerán por siempre en nuestros corazones. Y bueno, cuando lo comencé era muy joven y después siguió durante muchos años esa ausencia porque yo curiosamente lo comencé a escribir a los 20 años. Ese poemario está plagado de metáforas, de recursos estilísticos, de figuras comparativas, de oxímoron. Y lo terminé casualmente cuando esperaba a mi hijo a los 40 años. Ahí terminó la ausencia. Y me dejó mucho porque me hizo ver que no solo viven en nosotros los seres que no están, sino los seres que están presentes, nos dan toda la felicidad y el empuje para continuar y para seguir creando. Creo que cuando uno puede brindar lo mejor de sí, luego queda el recuerdo y todo lo que ha dejado, toda la obra que ha dejado en el mundo. ¿Qué opinión tienes allá en Buenos Aires de la poesía? Si tengo que hablar sobre el desarrollo de la poesía en Argentina, creo que ahora el texto literario en cuanto a lírica, a los poemarios, ha caído bastante en desuso, ¿no? Quizá por el auge de las redes sociales y tanto consumismo a los que estamos expuestos los seres humanos. América Latina ha tenido poetas maravillosos que aún perduran en el tiempo y que perdurarán siempre. Creo que lamentablemente no veo que se consuma mucha poesía. Y eso mismo me lo ha planteado la editorial en la cual yo he publicado algunos de mis textos, que son novela. Dicen que no consume el público ya poesía. Pero los poetas siempre tenemos esa magia de la palabra que se necesita para pregonar todo lo mejor para el mundo. Deseos de paz, deseos de libertad, deseos de esperanzas. Yo escribí un poema que dice que cese el dolor, las atroces guerras,
que el ser humano acaricie el planeta, libre de afrentas, y todos juntos, en un corazón piadoso, reconstruiremos la tierra noble, bella, todos juntos, tomados de las manos, en un bello y fraternal canto. Siempre podemos cantar y evocar los poetas, siempre, siempre, y creo que la voz se escuchará en algún rincón del universo y se seguirá escuchando porque el ser humano necesita en el fondo de una palabra y de un pedido hacia que apunte hacia la esperanza, hacia la paz, hacia la unión de todos los seres humanos. A eso apunta mi poesía y siempre será así. Brenda, ¿vos crees que actualmente la gente consume poesía? Yo no creo realmente que la gente consuma poesía en la actualidad. Yo ya lo mencioné anteriormente. Hay mucho consumismo, mucha avidez de tener y el dinero no alcanza. Se ve en los países latinoamericanos en donde la pobreza, la falta de desarrollo influye en la vida de los seres humanos que trabajan y pretenden con justa razón ser remunerados por su trabajo como realmente debería corresponder. Y todo eso es como que va llevando una vorágine que va matando en parte los sueños, que va matando la poesía. Se ve en las ciudades, se ve en la vecindad donde uno vive, que se están amurallados y ya nadie tiene un diálogo de solidaridad. No, yo realmente creo que si las cosas no se revierten, la poesía no podrá llegar a tener el auge que ha tenido en otros siglos, inclusive en el siglo pasado. Ustedes se deben acordar, por supuesto, recordamos todos la Sociedad de los Poetas Muertos, y bueno, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Y lamentablemente es así. El consumismo, la falta de empatía hacia el prójimo, a todo eso nos lleva a la situación que está viviendo Latinoamérica actualmente. Y yo no quiero pensar en los países de África, no quiero pensar aunque del dolor, de las más terribles experiencias que ha vivido el ser humano, creo que siempre han surgido las obras más maravillosas y entre ellas la poesía. Y yo soy una creída y una persona que está llena de esperanzas, que va a volver a renacer como renace siempre después de la tormenta el sol. Y bueno, así será, así será. Hablemos un poquito de cine, Brenda. Te vuelvo a felicitar por tu novela Cartas, ¿no? De Carlos Monzón, el ex campeón del mundo, ¿no? Una vida muy agitada desde pequeño, que viene de un submundo, ¿no? Y tiene un final muy terrible. Y vos has escrito la novela Cartas. Y bueno, ahí me llama la atención porque yo busco esos casos para llevarlo a la pantalla grande. Y con esa orientación te pediría que me comentes qué opinión te merece que hoy el cine se fusione, ya sea con la poesía, con la novela corta, con la novela larga, con el cuento, en fin. ¿Cuál es tu opinión? Sí, por supuesto, usted me ha dicho y lo sé,
que como cineasta viene produciendo cortometrajes basados en poesía. A mí realmente la opinión que me merece ver el cine fusionado con la poesía y la novela me parece extraordinario, pero es un trabajo, considero yo, bastante complejo en cuanto a incorporar poesía, pero podría darse, porque en mi novela Las Cartas, la protagonista, que es Esther Ruth Lescart, cuando Carlos Monzón está preso porque asesina a su expareja, comienza a escribirle cartas al penal donde él se encuentra purgando su condena, y a partir de ese hecho, que no son por supuesto poesías, son cartas, pero que tienen un tinte romántico esas cartas, se produce todo el desarrollo de la obra, que precisamente se llama Las Cartas, y a partir de ese hecho ellos viven un amor sin límites, y todos los ingredientes que puedan suceder en una familia suceden en esa casa en la cual habita Esther, cuando ella comienza a escribirle las cartas a Carlos Monzón. Sí, hay muchísimo para hacer y para investigar y para crear sobre ese tema, considero yo. Podría ser, aunque la poesía no tenga aceptación en la actualidad, siempre algún ingrediente se puede poner, porque si no hay amor, si no hay pasión en una película, realmente sería un film que no tiene ese ingrediente que necesita para que el público se sienta atraído. Aún en las novelas de pronto de terror, de asesinato, siempre tiene que haber un ingrediente de amor, y a partir de un hecho de amor se desencadena la tragedia por la infelicidad del ser que partió. Brenda, hablemos de la pandemia. Durante estas pandemias ya que vamos sufriendo la humanidad, ¿vienes participando en diversos eventos poéticos virtuales? ¿Y cuál es tu impresión? Dime que si te sientes cómoda o extrañas esos eventos presenciales con su público, todos los poetas en una mesa, y esos aplausos en vivo, esos abrazos. Cuéntame. Si hablamos de la pandemia, me puedo decir que, como a todos los seres humanos en el planeta, nos causa una cierta inestabilidad y una inmensa tristeza por los seres que han partido, y por esa incertidumbre, ¿no?, de no saber qué pasará en el futuro, en un futuro inmediato. Yo he participado, sí, efectivamente. He obtenido muchísimos reconocimientos por mi trabajo, por mi tarea que tanto amo durante estos años de pandemia, y me ha parecido muy productiva esa idea que han tenido muchos escritores, muchos coordinadores, de crear grupos para... Nos llaman los escritores de la pandemia, los poetas de la pandemia. Parece que va a quedar como un eslogan, ¿no?, a través de los tiempos. Lo que yo creo es que muchos coordinadores quizá no sean tan idóneos como para poder manejar en estas situaciones tan críticas que se están viviendo grupos así, porque la gente está muy
muy sensible, muy inestable, y sobre todo el poeta, ¿no? Que es un ser muy sensible, y tiene que haber una figura fuerte, equilibrada, y que también transmita amor. No es fácil. Yo afortunadamente he obtenido muchos reconocimientos, he participado en países extranjeros, he estado en Centroamérica, en Chile, en Estados Unidos, y bueno, me ha llenado el alma, pero también he visto que han sucedido muchos problemas porque los coordinadores quizá tienen poca experiencia algunos, y bueno, y no saben manejar los grupos, ¿no? Esto es muy reciente y se necesita de una experiencia que se construye y se adquiere a través del tiempo. Siempre es así, considero yo, pero ha sido una experiencia maravillosa. Hablemos del público consumidor. ¿Cómo ves al lector en Argentina? ¿Crees que hoy, con la aparición del internet y un montón de cosas, el público lea más? ¿O qué efecto da? ¿O prefiere leer lo físico? ¿O sienten que ustedes sienten que consumen más su producto? Cuéntame. Yo creo que en Argentina y en el mundo, ¿no? La tecnología ha hecho una revolución de tinte extraordinario en cuanto al cambio que se ha producido en los tiempos. Yo creo y reitero que el lector a partir de la tecnología tiene más herramientas, más elementos como para poder investigar y adentrarse en lo que él realmente quiere conocer. Pero cuando yo estudiaba en el profesorado en letras no teníamos esa posibilidad. Ahí estaba la Biblioteca Nacional en Argentina y sigue estando, afortunadamente, la Biblioteca del Congreso. Íbamos a investigar ahí, todo era leer y tomar apuntes y sacar fotocopias. Sí, yo creo que ha influido de una manera positiva, pero el libro, el contacto con el papel, el imaginar cuando uno lee un texto literario, una historia, el imaginar a los personajes, el adentrarse en las situaciones, no lo puede dar de pronto ciertos aspectos de la tecnología. Yo creo que todo tiene su pro y su contra, pero hemos avanzado mucho y hay que adaptarse al cambio de los tiempos, ¿no? Yo estoy muy contenta porque a través de los avances tecnológicos he logrado, como tantos escritores, hemos logrado trascender fronteras y bueno, eso es, vaya, mucho, ¿no? Sí, los tiempos evidentemente han cambiado y para bien en algunos aspectos, y yo soy una agradecida porque quizá seguramente o no queden mis obras plasmadas en mis videos de YouTube, queden grabadas no solo en la memoria, sino en un audio, en la misma tecnología. Bien, Brenda, háblame de tus proyectos que tienes a los que se viene. Oh, sí, a mí me llena de felicidad. Hablar de futuras publicaciones es hablar del futuro mismo.
es hablar de esperanzas, de fe, en estas épocas tan duras, ¿no? Para todo el planeta, para todos los seres humanos. Y sí, hay muchos proyectos, afortunadamente, y bueno, yo me volqué mucho también al microcuento, pero siempre al género del terror, del asesinato. Creo que es lo que más atrae al público, y creo que esta novela que escribí en memoria del ex campeón del mundo, Carlos Monzón, atrae mucho a la gente por en sí el hecho sangriento, y que ha sido real, lamentablemente ha sucedido, y bueno, y a partir de ahí crear una ficción, y siempre poniendo el ingrediente del amor, ¿no? Porque eso creo que es lo que le da más un tinte más más pasional, más que cobra más vida y más fuerza. Por eso me interesa mucho llevar a hacer una coproducción sobre esta historia que ha tenido tanta aceptación, porque los libros se han vendido. Si usted habla con ese director que es argentino, él se lo podrá confirmar, la repercusión que ha tenido el caso en la década de fines de los 80. Bueno, señor, yo le estoy muy, muy agradecida, señor Héctor Marreros, por darme la posibilidad de participar en este ciclo cultural, la poesía y el cine, que conduce por Radio Satélite Visión y América Visión Chile. Ha sido realmente un placer poder intercambiar con usted, que es una persona tan creativa e inteligente, y veo que a pesar de esta pandemia y de todo lo que ha sufrido la gente, el ser humano, usted tiene ese empuje y esa maravillosa manera de querer hacer y de realizar las producciones que está haciendo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Brenda. Ha sido un placer hablar contigo, y sobre todo de tu maravilloso trabajo que vienes haciendo. Muchas gracias. Tus palabras finales hacia la franja. Realmente un placer poder intercambiar con usted, que es una persona tan creativa e inteligente, y veo que a pesar de esta pandemia y de todo lo que ha sufrido la gente, el ser humano, usted tiene ese empuje y esa maravillosa manera de querer hacer y de realizar las producciones que está haciendo. Gracias. Muchísimas gracias, Brenda, de parte de todo mi equipo de producción, asimismo de Radio Satélite Visión y América Visión, y de nuestra gerente general América Santiago. Muchas gracias y muchas bendiciones. Bien, estimados oyentes, de esta manera ya hemos llegado a la parte final del programa La Poesía y el Cine. Yo estoy completamente agradecido. Gracias por esa fiel sintonía de todos los miércoles, 11 horas para Perú, y en el resto de los países a la hora que indique la emisora. No bajen la guardia, oren. Chao, chao. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión, informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada La Poesía y el Cine, programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez, director de cine, historiador y escritor de Perú. Gracias por acompañarnos en sintonía.
Hasta luego.